Señor ministro, bienvenido a esta Cámara. Llego a esta interpelación realmente con infinitas preguntas por hacerle y con poco tiempo para entrar en profundidad. Pero después de más de 500 días de Gobierno, constantes modificaciones normativas y crecientes problemas, nos anuncian una reforma energética de la que no sabemos nada. Muchos globos sondas publicados, pero nada de real, porque se van modificando las informaciones y solo a través de las filtraciones que sabemos. Secretismo absoluto, ningún diálogo, ninguna participación, ¿o sí? También nos gustaría que el ministro pudiera escuchar, porque parece que, como le decía, nos gustaría saber que ante ese secretismo absoluto de la reforma energética, nos gustaría saber si ha habido participación, porque no nos lo parece, o como mínimo lo que nos llega es que ninguna parte del sector ni las asociaciones han podido participar en esa reforma, desde luego tampoco los diputados que llevamos estas cuestiones, no se ha podido debatir previamente, pero nos gustaría saber quién ha sido el interlocutor principal, si ha vuelto a ser el sector eléctrico el gran interlocutor que ha marcado la reforma. Esta interpelación, señor ministro, es una oportunidad para aclarar algunas cuestiones, para informar y comprometerse con la ciudadanía y este Congreso a hacer bien las cosas. Y será útil esta interpelación si usted se digna a responder, a dar información sobre objetivos, medidas, calendarios y cifras de esa reforma energética. ¿Cuándo va a llevarla a cabo? Porque hoy ya no sabemos si va a ser en el propio 21 de junio, 28 de junio o llegará ya en julio. Nos gustaría que nos aclarara esta cuestión. También nos gustaría saber si va a ser provisional o va a ser permanente. ¿Cómo se va a modificar? Si va a ser por Real Decreto Ley y se va a entrar enseguida o va a permitir un trámite y un debate en este Congreso. Díganos también la fórmula. Y, señor ministro, ustedes llevan 1 año y medio gobernando, centrados en el déficit tarifario, olvidando la equidad, la sostenibilidad, la transparencia y la democracia, hipotecando el futuro energético. Solo el déficit, que evidentemente es un problema muy grave de este país, pero han olvidado todo lo demás. Nos preguntamos si esta reforma que pretende llevar a cabo insistirá en los errores de culpar de todo a las energías limpias o irá por fin a la raíz de los problemas y entrando en conflicto con los que les interesa que todo siga igual. Parece que el señor ministro... Un momento, señor Ortiz. Por favor, ruego un poco de silencio, porque si no es imposible que el señor ministro pueda escuchar a la señora Ortiz y, por lo tanto, difícil que le pueda contestar. Muchas gracias. Adelante, señor Ortiz. Le preguntaba si va a insistir en el mismo diagnóstico o va a entrar a la raíz de los problemas. Ese es el kit de la pregunta. ¿Va a seguir como hasta ahora, parches y recortes que pagan los ciudadanos y las renovables, o pondrá sentido común y entrará en el fondo? De hecho, en esta interpelación le quiero plantear 5 cuestiones sobre la reforma y el déficit tarifario, pero le quiero hablar también de pobreza energética y de equidad. Le quiero hablar de sostenibilidad, le quiero hablar de democracia y autonomía energética y también de racionalidad y visión de futuro, ilustrándolo también con debates muy actuales como la cuestión de Garoña o el fracking. Sobre el déficit tarifario, vamos a los conceptos. Ustedes culpan insistentemente a las renovables, pero antes de ellas el déficit ya existía, porque el déficit es la herencia de decisiones políticas, de no cubrir los costes con la tarifa. Pero vamos a ver qué componentes ustedes no logran tocar o no quieren tocar y que forman parte de esa deuda que tiene hoy la ciudadanía. Me gustaría saber qué sucede con los costes de transición a la competencia. Más de 3.600 millones cobrados indebidamente, como así indica la Comisión Nacional de la Energía, y por los que hoy pagamos intereses todos. ¿Va a tener algún instrumento para recuperar ese dinero, más allá de que haya prescrito? Porque si se aplica la retroactividad con las renovables, ¿por qué no recuperamos 3.600 millones que son de todos? Sobre los costes extrapeninsulares, el hecho de que todos compensemos el mayor coste de la producción eléctrica en Canarias y en las islas acaba siendo sobre todo por el coste del combustible. Y en cambio usted hace una ley de costes extrapeninsulares y mantiene la moratoria renovable en Canarias, que sería lo que permitiría abaratar los costes de la producción extrapeninsular. ¿Por qué no hace ¿Por qué no suspende esa moratoria, aunque sea como mínimo en Canarias? Sobre los pagos por capacidad, tenemos un sistema completamente sobrecapacidad
sobrecapacitado, mucha más potencia de la que necesitamos. Y, en cambio, mantenemos los incentivos a la inversión de los ciclos. ¿Qué sentido tiene que desde 2008 los pagos por capacidad han crecido un 402% mientras cae la demanda? ¿Por qué? ¿Por qué esa insistencia en seguir pagando? Otra estafa de la que ustedes no hablan, la ininterrumpibilidad, que aumenta un 117%. No necesitamos que se interrumpan esas grandes empresas, porque ahora tenemos sobrecapacidad. ¿Por qué hemos pagado 497 millones de euros en el 2011? Son prebendas del Gobierno, son subvenciones o política industrial, pero no deberían formar parte de esa tarifa. Y los intereses de la deuda. Pagamos más de 3.000 millones de deuda anual a unos tipos del 6 y el 7% a las eléctricas. Y no va a intervenir en esas rentabilidades porque ahí se debería entrar claramente. ¿Usted cree que es justo que retribuyamos así a empresas con unos beneficios del 25% de su volumen de negocio, de unos más de 2.000 y 3.000 millones ahora en crisis? Señor ministro, necesitamos una auditoría ya del déficit, de esta estafa a la ciudadanía. Si miramos los costes de transporte y distribución es otro escándalo, 6.000 millones, donde aquí la Comisión Nacional de la Energía nos dice que estamos sobreretribuyendo el transporte, que pagamos por activos que ni se están utilizando. Red Eléctrica, que solo cobra en función de una tarifa regulada y, por lo tanto, que decide el ministro, tiene un volumen de negocio, unos beneficios de un 25%. No tiene ningún sentido, a no ser que se esté planteando venderse el 15% y quieran una buena retribución. Nos gustaría saber si es así y si es eso lo que se está planteando. Y lo mismo sucede por el mal funcionamiento del mercado de las subastas, que encarecen precios, la sobreretribución nuclear, que es en España un 60% mayor que en Alemania y un 40% superior a Francia. ¿Va a tocar el pool y el mercado eléctrico? ¿Va a cambiar la forma de configurar los precios? Sinceramente, señor ministro, son unas empresas que tienen al regulador y al Gobierno cautivo hasta ahora. Unas empresas con puertas giratorias y así el margen de beneficio de las compañías eléctricas españolas es del doble del de las compañías europeas. Y eso es lo que se refleja en lo que estamos pagando. Nos gustaría saber si va a cambiar el mercado y si va a entrar en esos beneficios caídos del cielo. Otra reflexión sobre la equidad y un sistema justo y la accesibilidad a la energía. España tiene una de las electricidades más caras de España y, sobre todo, para consumidores y pequeñas y medianas empresas, porque ahí también hay una injusticia sobre lo que se paga. Pero en esta inequidad hay una cuestión que nos alarma, señor ministro. La pobreza energética. El 10% de la población española la sufre, según la Cruz Roja. Los cortes de suministro y la vuelta a la bombona de butano son otra dramática consecuencia de la crisis. Las compañías no ofrecen datos para cuantificar, pero hoy sabemos que son los ayuntamientos los que están pagando con los servicios sociales. Pero las compañías, estas con unos beneficios multimillonarios, son las que están cortando la luz a gente que tiene unas deudas irrisorias. Y según este estudio, ya entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras en invierno por pobreza energética. Lo que no es justo es que hablemos de estos superbeneficios, donde sean estas compañías multimillonarias y que no cambiemos la regulación. Le emplazo, por favor, a modificar la regulación del sistema de suministros básicos para incluir un mecanismo efectivo en que se prime el ahorro y se penalice el consumo ineficiente, pero sea realmente progresivo. Una tercera reflexión, la sostenibilidad, un elemento que debería ser central en cualquier política energética. Señor ministro, debemos apostar por una transición energética a energías limpias y autóctonas, de aquellas que sí disponemos. Eso es sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica. Los cambios regulatorios desde el 2011 han afectado muchísimo más al sector de las renovables que a las convencionales, yendo en la dirección contraria. Y España no se lo puede permitir. Ustedes han destrozado un sector industrial, miles de puestos de trabajo, y España ha pasado a ser una república bananera en la que nadie quiere invertir. De hecho, es el país con mayor riesgo regulatorio en toda la Unión Europea. Sus recortes han salido carísimos a todos los niveles, a nivel económico y a nivel ambiental. Y la inversión actual vale la pena porque reducen los costes de producción y dejamos de depender de combustibles fósiles. Nos gustaría saber que la próxima reforma, aunque no parece que sea así, no va a atacar de nuevo al sector de las renovables.
En realidad son las renovables las que han reducido el precio del pool eléctrico. Claro que hablamos de primas, pero forma parte de internalizar el coste de producción, el coste ambiental de la producción eléctrica. Nos gustaría que incorporara en ese ahorro también el ahorro en las toneladas de CO2, más de 420 millones de euros, o en la balanza comercial. Y nos gustaría que tuviera en cuenta que el propio Ecofin ya advierte que España no va a cumplir con la Directiva de renovables y sus compromisos al ritmo de la que avanza. Por no hablarle de eficiencia energética cuando hablamos de sostenibilidad. Otra cuestión de las que le quiero hablar, el autoconsumo, porque esto es hablar de democracia y de soberanía. El hecho de que cada ciudadano pueda producir y autoabastecerse sin energías limpias y sin depender de las grandes empresas. Ustedes han retardado el autoconsumo y plantean peajes también para la energía autoconsumida. Es un auténtico despropósito, alejándose de lo que hacen todos los países. ¿Y eso por qué? Porque quieren mantener el monopolio de las 5 grandes eléctricas. Ese es el miedo que tienen con el autoconsumo. Y si le hablo de democracia y de soberanía, quiero hablar también de independencia de los reguladores. Han cambiado a la Comisión Nacional de la Energía, ahora subsumida al propio Ministerio de Industria, y lo podemos decir igual del CSN, donde su exsecretario de Estado se ha ido a tutelar ahora el CSN, que está tocado de muerte después del último sainete que ha pasado con Garoña. Vamos a hablar de Garoña, señor ministro. Usted aquí se ha empecinado en esta cuestión. Lo primero que dijo, alarguemos la vida útil, y está haciendo el mayor ridículo ilustrado con una política energética de este país. Se hace a dedo y por interés. Debemos reducir la potencia instalada. No necesitamos esos megavatios de Garoña. Lo que necesitamos es sustituir por energías limpias. Y usted aquí nos gustaría que nos explicara esa pugna. Ha obligado al CSN a pronunciarse por una semana por una petición que hizo Nucleonor. Y luego, cuando el CSN incumple toda la regulación, todas las previsiones de seguridad, todos los requisitos y todos los protocolos, ha obligado a pronunciarse contradiciéndose entre sí con los distintos votos internos, al final no hace la orden desde el Gobierno. Nos gustaría saber y que nos diga qué va a pasar con Garoña después de que usted torciera el brazo al Consejo de Seguridad Nuclear. Nos gustaría saber qué va a suceder y díganos si Nucleonor sabía qué va a hacer esa reforma energética para cambiar de opinión. ¿Qué prebendas le ha dado usted voy terminando. ¿Qué prebendas le ha dado usted a Nucleonor para que ahora decida que sí que le conviene mantener Garoña abierto? Y en ese sentido quiero hablarle del fracking. Quiero hablar del fracking si usted se compromete a que en las comunidades autónomas que decidan que no quieren fracking, usted lo va a respetar. Y nos gustaría también que ante una práctica que es completamente nociva, que es insostenible, que gasta agua que no tenemos, que hoy hablábamos precisamente de la alerta sísmica por fracking en China, donde tenemos fracking al lado de centrales nucleares como es el caso de Garoña. Esta temeridad y esa irresponsabilidad de abrazar el fracking lo ponga en moratoria, sea prudente y nos deje también en este Congreso poder evaluar los riesgos que comporta en nuestro país el abordar el fracking. Hemos pedido que lo prohíba, ahora pedimos que nos deje, que haya una moratoria antes de explotarlo y que nos deje estudiarlo en este Congreso en perspectiva comparada con lo que ha pasado en los otros países. Por favor, nos gustaría que nos respondiera a estas cuestiones y ya, si acaso, continuaré con la réplica. Muchas gracias. Gracias, señor Ortiz. Señor ministro de Industria.